Les digo cuál es. ¿Y se acuerdan que ya estudiamos las municipalidades, el Consejo de Desarrollo Humano, eh, el ICS, creo que también vimos qué tipo de entidad era? Vamos a ver, aquí está. Vimos las clases de funcionarios, que habían superiores, intermedios, menores, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, entonces el tema de hoy es la evolución del acto administrativo. Creo que ya estamos casi todos admitidos, ¿verdad? Bueno, dice que con el aparecimiento del Estado de Derecho o Estado constitucional, se principio de legalidad que surge en Francia del surgimiento del Estado de Derecho. Dicho principio establece que el funcionario no puede emitir un acto sin la existencia de una norma legal que la autorice el funcionario para su poder actuar. El Estado absoluto se establece el abuso del soberano para imponer a los particulares. No hay reglas establecidas. El rey imponía a sus súbditos en forma arbitraria. Se recuerdan que hay varias películas de cuando eran los tiempos donde solo habían monarquías. Ahora el rey ya no tenía dinero, como es cuando estaba María Antonieta que quería más árboles en el jardín de Versalles, les aumentaba los impuestos a los súbditos, ¿verdad? Sin más que, sino que solo a su antojo. Así era antes. Bueno. Dice que otro principio importante es el de juricidad, ese ya lo estudiamos, en el cual el funcionario, a falta de una norma, puede aplicar los principios de derecho administrativo, justicia administrativa. ¿Cuáles son las características de los actos administrativos? Apuntan si quieren, compañeros. Está la presunción de legitimidad, la ejecutoriedad, la irretroactividad, la unilateralidad, la revocabilidad. Lo voy a repetir. Características de los actos administrativos. Presunción de legitimidad, la ejecutoriedad, la irretroactividad, la unilateralidad y la revocabilidad. Bueno, ¿cuál es la presunción de legitimidad? Esta se da cuando se ha cumplido con todas las etapas del procedimiento administrativo y los requisitos de fondo y de forma que señale la ley, se produce el acto administrativo que se presume legítimo y empieza a producir efectos jurídicos luego de su notificación, salvo que sea impugnado por el afectado por medio de los recursos administrativos o en la vía judicial, por medio del contencioso administrativo, el amparo y la inconstitucionalidad. ¿Cuál es la ejecutoriedad? Cuando el acto administrativo llena los requisitos de fondo y de forma que exige la ley, debe cumplirse luego de notificado. La ejecución puede ser de varias formas, directa e indirecta. ¿Cuándo es directa? Cuando los propios órganos centralizados o las entidades autónomas o descentralizadas del Estado se encargan de ejecutarlo, pues el particular voluntariamente lo acepta en su totalidad y empieza a cumplir. Indirecta es cuando se produce, cuando debe pedirse la intervención de un órgano jurisdiccional especial o privativo, o sea, un económico coactivo o común, un penal, para que coactivamente proceda la ejecución del acto. ¿Cuál es la irretroactividad? Este es en el acto administrativo, debe surtir efectos a partir de la notificación o publicación a la persona a quien se dirige y nunca antes. De lo contrario, se va a producir la violación constitucional.
La unilateralidad. Esta en el acto administrativo es unilateral, ya que es una declaración, valga la redundancia, de una parte, unilateral y concreta. Se establece que para la administración tome una decisión, no se requiere la voluntad del particular. Algunos autores no aceptan la unilateralidad del acto administrativo. ¿Y cuál va a ser la revocabilidad? Puede analizarse desde dos puntos de vista, de oficio o a petición de parte. De oficio va a ser cuando el superior jerárquico del órgano administrativo revoca la decisión tomada por el subordinado, o en propio órgano que toma la decisión la revoca. Para eso tenemos la ley del contencioso administrativo cuando hay error de cálculo o de hecho. En este caso, la resolución no ha sido notificada. La revocación a petición de parte se da cuando la resolución administrativa ha sido notificada legalmente al particular y éste hace uso de los medios que la ley le otorga para oponerse a las resoluciones o actos administrativos por afectarle sus derechos o intereses. Eso creo que también ya lo habíamos estudiado. Elementos del acto administrativo. Hay elementos de fondo y elementos de forma. Bueno, entre los elementos de forma vamos a encontrar que hay un sujeto u órgano competente. La manifestación también externa de la voluntad administrativa. El objeto, la capacidad y las cláusulas accesorias, finalidad o fin. ¿Cuáles van a ser las de forma? La de forma de la declaración es la constancia o razón escrita del acto. Lugar, fecha, órgano o entidad que se emita el acto, identificación del expediente, firma y sello de los responsables, constancia de notificación al interesado y forma del procedimiento. Por ejemplo, compañeros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros si una resolución, por ejemplo, las resoluciones por lo general son porque hubo una solicitud a la administración pública? Pueden ser favorables o desfavorables. Cuando hay errores de fondo, ¿cuáles serían esos errores, compañeros? Que no esté conforme a la ley, que no sea legal. Por ejemplo, que dice que es desfavorable por tal cosa y me violaron un derecho. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer pues uso de lo que acabamos de ver, de los recursos administrativos que están a nuestro alcance en la ley del contencioso administrativo. Bueno, ¿cuáles son las formas del procedimiento o los vicios de los actos administrativos? Consisten en la falta total o parcial de cualquiera de los elementos de forma. O sea que, por ejemplo, si en la resolución no consta la firma y el sello de los responsables, pues ahí hay un vicio del acto administrativo. Si no consta el lugar y fecha, tampoco hay un vicio. Si constara que, por ejemplo, que no se identificó el expediente, también ahí hay un error de vicio. Bueno, entonces dice que los vicios de los actos administrativos van a ser la falta total o parcial de cualquiera de los elementos de forma o de fondo en un acto administrativo, lo que puede ser motivo del control directo o recursos administrativos en contra de los actos. ¿Cuáles son los actos jurídicamente inexistentes? Estos son los que no tienen existencia jurídica, pues los mismos carecen de los requisitos esenciales de fondo y de forma, y son manifiestamente ilegales, carecen de legalidad o juridicidad, y puede ser objeto de impugnación. ¿Cuáles son los actos anulables? Son todos aquellos actos que tienen una apariencia de ser legales, pero carecen de alguno de los elementos de forma o de forma. Producen efectos jurídicos siempre y cuando el particular o afectado los impugne. Actos viciados de nulidad absoluta. Son los actos administrativos en los que no se cumplió con elementos de fondo que no pueden ser subsanados
el funcionario que emite una resolución ejerciendo una competencia que no le corresponde. Y los actos viciados de nulidad relativa son los que adolecen de elementos de forma y que puede quedar perfecto si se subsana el error. Clasificación de los actos administrativos atendiendo a su contenido. Estos van a ser imperativos, conformadores, declarativos, registrables y requerimientos del interesado. Vamos a ver otra vez. ¿Alguien está escribiendo, no? Miro yo que... Pensé, vamos a ver. No, no tengo nada en el chat, pero sí como que vi que alguien estaba ahí Dice que alguien tiene apagada su cámara porque va de camino. Ah, gracias, Heidi. Bueno, antes de seguir, ¿una duda de esto? Todo se parece, porque todo lo que acabamos de ver es que no tienen, dice, solo en el centro pendejo, dice, en serio, ¿qué será eso ustedes? No, esta es otra cosa. Bueno, perdón. Bueno, vamos a ver. Dice que la clasificación de los actos administrativos atendiendo a su contenido van a ser imperativos, los que contienen una prohibición. Conformadores son aquellos que van dirigidos a crear, modificar, suprimir una relación jurídica concreta con los administradores, licencias, autorizaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Declarativos son aquellos que llevan implícito declaraciones sobre determinadas propiedades de personas o cosas, de cuya existencia o ausencia depende de determinadas consecuencias jurídico-administrativas. Por ejemplo, reconocimiento de la calidad de vecino. Registrales son los que se limitan a consignar que en los registros se encuentran asentadas determinadas particularidades, constituyen hechos de los ya registrados y tienen el carácter de documentos públicos. Los efectos jurídicos se contraen a legitimar los hechos a que los mismos se refieren. Certificaciones del registro civil. Bueno, un ejemplo de esto son reposiciones de actas de nacimiento o rectificaciones de actas de nacimiento. Ahora que hay un dato que esté mal consignado, que tenga un error de, por ejemplo, de fondo, ¿verdad? Bueno, dice que está también el requerimiento del interesado, son aquellos en los que las leyes prescriben que solo pueden tener lugar con la previa solicitud de los administradores. Por ejemplo, si vamos a ir a solicitar una licencia, tiene que ser a requerimiento del interesado. Clasificación de los actos administrativos por sus efectos. Hay internos y externos. Los internos son los que surten efectos dentro de la esfera de la administración pública sin afectar a los particulares. En este caso serían nombramientos. Externos son los que trascienden hacia los particulares, que son los destinatarios de los efectos jurídicos del acto o bien en otras entidades o dependencias. Por ejemplo, otorgar licencias de conducir. Este caso sí lo conozco bien porque imagínense que estoy ahí en ese caso. A nosotros nos llega, por ejemplo, perdón ustedes, el Departamento de Tránsito, que se autorice una óptica, que se autorice, perdón, a un optometrista, a un oftalmólogo, un refraccionista. Entonces se viene y eso ¿qué va a hacer? A solicitud del interesado. Con esa solicitud se ve que se compra con todos los requisitos de fondo y de forma y luego se va a autorizar dentro del departamento, pero va para otro lado, para la obtención de una licencia o de una óptica. ¿A dónde va? A Maicon. Entonces ahí ya viene y cumple lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que se va a otro lado. Por ejemplo, el acto va a surtir efectos en otra dependencia. La clasificación de los actos administrativos también se dan según el órgano que los dicta.
Puede ser simples y complejos. ¿Cuándo van a ser simples, compañeros? Cuando emanan de una sola voluntad, en ejercicio de una competencia administrativa exclusiva que corresponde a un órgano administrativo. Por ejemplo, una resolución de un gobernador. Complejos van a ser aquellos que formen por el concurso de varias competencias o que son emitidos por varios órganos administrativos. Por ejemplo, un acuerdo del presidente en Consejo de Ministros. También está la clasificación de los actos administrativos por los efectos del acto. Van a ser limitativos y de ampliación. ¿Cuándo van a ser limitativos? Son los que contienen prohibiciones y disminuyen el patrimonio de las personas o controlan el ejercicio de los derechos de particulares. Estos no van a autorizar una manifestación pública en resguardo del orden. Ampliación es aquel que la administración pública aumenta la esfera de los derechos de los particulares a través de la autorización, por ejemplo, de licencias, permisos, etc. Bueno, vamos un poquito rápido. Si no han entendido algo, me avisan. De todos modos, este material va a ser subido para que ustedes lo estudien con más detenidamente. Vamos a ver también la clasificación de los actos administrativos por la concurrencia de los elementos. ¿Van a ser válidos o perfectos? ¿Cuándo van a ser válidos o perfectos? Cuando el acto administrativo contiene todos los elementos de fondo y de forma necesarios. Está ajustado a derecho y al encontrarse firme porque no se impugna o porque se declara sin lugar el recurso, se procede a su cumplimiento o ejecución en forma voluntaria o coactiva. ¿Cuándo va a ser viciados o imperfectos? Son los que adolecen de algún elemento de forma o de fondo y pueden ser susceptibles de cualquier impugnación administrativa y judicial. Si quieren, por favor, pueden anotar esta definición. Tenemos que el acto administrativo es una declaración unilateral, concreta o general de voluntad de un órgano administrativo competente, el que produce efectos jurídicos directos, concretos o generales. Repito, definición del acto administrativo. Es una declaración unilateral, concreta o general de voluntad de un órgano administrativo competente que produce efectos jurídicos directos, concretos o generales. Se dice que es una declaración unilateral de voluntad del órgano administrativo porque las decisiones administrativas no son sometidas al consenso de voluntades. El derecho administrativo es de imposición y no de coordinación. Significa que para la emisión del acto administrativo no es necesario coordinar con los particulares, sino que la administración pública impone a los administrados sus determinaciones. O sea, no usted está consultando a nadie más, sino según las normativas de cada organismo o institución, así va a ser lo que se le va a imponer al administrado o al usuario. Se dice que las declaraciones pueden ser concretas o generales. La declaración es concreta cuando va dirigida a una persona o personas determinadas, en la cual se autoriza o se prohíbe o se restringe a un derecho. Y es general cuando va dirigida a toda la colectividad. Se dice también que el órgano administrativo debe ser competente, porque se necesita que el órgano administrativo que emite el acto tiene que estar investido de esta facultad, poder o potestad para poder actuar, o sea, que tenga competencia administrativa para que el acto sea válido y perfecto. También se dice que el acto administrativo produce efectos jurídicos generales. ¿Por qué produce efectos jurídicos? Porque también pueden ser generales cuando van dirigidos como ya lo habíamos mencionado, a la colectividad. Y los hechos administrativos, ¿qué son, compañeros? Son los acontecimientos de los cuales pueden o no producir efectos. Pero en el caso de producirse efectos, es la voluntad expresa del órgano administrativo
pues si es expresada voluntariamente, la voluntad de la administración, valga la redundancia, será un acto administrativo. Por ejemplo, los dictámenes técnicos o jurídicos. ¿Cuándo va a ser un dictamen técnico, verdad? Sería cuando es un dictamen de financiero. Actos reglados. Estos son cuando hay una ley que señala el procedimiento, los requisitos y el sentido de la resolución negativa o positiva, delimitación o ampliación. La ley indica al funcionario cómo debe resolver como norma de observancia obligatoria. Actos discrecionales son aquellos en que se aplican preceptos que concede al órgano administrativo cierta libertad de actuación, pues la norma fija un ámbito de acción y la facultad de elegir entre varias formas y posibles de tomar una decisión naturalmente de entre los parámetros que la misma ley le exige. Bueno, también dice que la ejecución directa voluntaria de los actos administrativos es cuando el particular por sí mismo en forma voluntaria ejecuta el acto administrativo. Y la ejecución directa no voluntaria, en este caso el acto administrativo se ejecuta por parte de la administración pública en forma coercitiva, usando mecanismos necesariamente administrativos para hacer que se cumplan con sus resoluciones. Estaremos ante una ejecución directa no voluntaria. Por ejemplo, compañeros, cuando un juez de asuntos municipales ordena la paralización de una obra que pueda representar peligro. ¿Cuándo se va a dar la ejecución indirecta? En los actos administrativos. Esta se va a dar cuando a los particulares se les impone una obligación o actos en los cuales se puede afectar los derechos o intereses de los mismos, y el acto no es voluntariamente cumplido por el particular. Entonces la administración recurre al juicio económico coactivo. Ahora sí entramos en materia, que es el económico coactivo. Es un medio por el cual el Estado cobra sus adeudos que los particulares tienen con este, los que deben ser líquidos, exigibles, de plazo vencido y preestablecidos legalmente a favor de la administración pública. ¿Alguien tiene su contencioso administrativo a la mano? ¿No? Para que podamos leer ¿qué manda? Con mucho gusto, aquí lo tengo en la mano. ¿Quiere? Sí, por favor, miremos el objeto de la ley. El objeto sería el considerando, ¿verdad? Dice, considerando que es necesario actualizar la legislación en materia de contencioso administrativo con el objeto de estructurar un proceso que a la vez que garantice los derechos de los administrados, asegure la efectiva tutela administrativa y jurisdiccional de la juridicidad de todos los actos de la administración pública, asegurando el derecho de defensa del particular frente a la administración, desarrollando los principios constitucionales y reconociendo que el control de la juridicidad de los actos administrativos no debe estar subordinado a la satisfacción de los intereses particulares. Gracias, Eric. Bueno, ya vieron que ahí tenemos el objeto. ¿Qué es la juridicidad y cuál es la importancia de la juridicidad, compañeros? Que sea legal. ¿Qué más? Que sea legal. Sí, muy bien. Otra persona que quiera participar. Eso quiere decir que se tiene que ajustar al derecho, que tiene que ser apegado al derecho. Por eso es que casi todas tienen el principio de juridicidad, ¿verdad? Esto implica que el Estado de Derecho debe hacer regir la ley. Es un atributo. Hay palabritas que vamos a ir viendo porque fíjense que, por ejemplo, hemos hablado de legal y legítimo. ¿Cuál es la diferencia, compañeros? Yo creo que eso ya lo vieron ustedes, entre legal y legítimo. Saliéndonos un poquito de clase solo para ver si tenemos bien claros estos conceptos.
¿Quién levantó su manita? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuál es la diferencia entre legal y legítimo? Licenciada, pero espero no equivocarme, pero cuando nos referimos a legal, podríamos decir que está regulado tanto en las leyes. Esa es una opinión. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien aquí levantó su manita? María José. Buenas noches, licenciada. Yo entiendo la diferencia entre legal y legítimo, como la compañera Belkis lo dijo. Legal está normado, ¿verdad? En un sistema jurídico, ya sea nacional, internacional o también un sistema organizacional, se podría decir así a nivel micro. Pero legítimo, la gran diferencia es que se acepta por las personas, se podría decir. Por eso es que cuando mencionan que un funcionario público no es legítimo, puede haber llegado por votación, ¿verdad? O también no sé, por selección, por oposición. Legalmente está según las normativas, pero no es legítimo, es decir, es ilegítimo porque la gente no lo quiere, no lo aceptan, no están de acuerdo con esa persona. Gracias, María José. ¿Alguien más que quiera participar? Licenciada, buenas tardes. Justamente en lo que hacía énfasis la compañera María José, ¿verdad? Que en este caso algo puede ser legal, sin embargo no puede ser legítimo. En este caso podemos ver nosotros un claro ejemplo en la elección de los magistrados de sala, ¿verdad? Donde quizás ellos pasen un filtro supuestamente de legalidad ante la Junta y todo eso. Nosotros sabemos de que quizás parezca legal, sin embargo no está legitimado porque no cumplen con ciertos requisitos que la ley ordena. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien levantó ahí su manita? Evin. Yo, licenciada, con lo que dijo David, también podría ser en las elecciones de corte que dejaron afuera algunos legítimamente porque pues llenan todos los requisitos legales y éticos, por lo tanto son legítimos, y pues dejaron a otros dentro que no cumplen con lo ético. Por lo tanto, pues se puede tomar en cuenta que no sería legítima su elección, aunque así cumplan con el requerimiento legal, ¿verdad? Eso, no sé si ahí va la idea. Va muy bien la idea. Yo creo que todos tenemos más o menos la definición, ¿verdad? ¿Qué se supone que algo sea legítimo? Este es un concepto que hay que analizarlo bien. Dice que también por ejemplo, la palabra implica un acto legítimo, es el que está de acuerdo con la ley. La legitimidad quiere un aspecto que no se limita a la mera legalidad, era lo que hablábamos. Y que el término legítimo hace referencia a la idea que hay justicia y razón en la realización de dicho acto. No se trata solo de que algo sea aprobado por la administración, sino que la ley o norma legítima permite proporcionar a cada sujeto lo que le corresponde. Dicho de otro modo, legítimo requiere que de lo que se considere como tal sea moral y ético, siendo un concepto jurídico moral al mismo tiempo. Por ejemplo, hoy nos preguntábamos con varios colegas en referente a lo que habló Kevin y David. ¿Cómo puede ser que cuando dan las calificaciones de algunos abogados les hayan dado 2 puntos? Pues, ¿será eso normal? Que alguien saque 2 puntos. Entonces, o sea, si es abogado, por lo menos le tuvieron que dar un punteo en el ejercicio profesional, que ahí eran creo que de 50 a 60 puntos. Entonces quiere decir que no tenía ejercicio profesional. Entonces dice uno, no hay algún error, pasó algo que no está bien. Pero como eso es parte del ejercicio de administrar, ¿verdad? Lo que debe haber pasado es de que
tal vez si él tenía si tenía esos años de ejercicio profesional, simplemente tuvo un error de forma, porque lo tenía que acreditar de cierta manera en los requisitos, y es lo que estábamos viendo ahorita, pero no lo presentó como era, ¿verdad? No sé si me voy a entender ahí. O sea, él legalmente presentó su papelería, pero no pudo legitimarla porque no la pudo presentar conforme los requisitos que se pedían. Por ejemplo, yo puedo venir y hacer una declaración jurada, ¿va? Que dice que Edna dice que lo mismo pasó que profesionales con una trayectoria obtuvieron una nota de 70. Sí, es porque no acreditaron bien la experiencia, porque ahí van poniendo cómo había que acreditar cada cuestión. Y dicen unos, pues, ¿y por qué me dejaron afuera si yo sí soy colegiado activo? Pero cuando presentaron el documento legal, ¿verdad? Que era colegiado activo y estaba vencido. Acuérdense que todos los documentos vencen en 3 meses o en 6 meses. Entonces no lo pudo acreditar. ¿Me entienden? ¿Verdad? Carecía de legitimidad. Era legal, pero carecía de legitimidad. Más o menos sí, esa es la idea. Así como dijo María José también, ¿verdad? O sea, creo que todos tenemos la idea que tiene que estar apegado a la ley, pero la legitimidad es un poco más subjetiva, ¿verdad? Bueno, para continuar con nuestra clase de Derecho Administrativo. Entonces dice que el económico coactivo es un medio por el cual el Estado cobra. Como quien dice, es el cobrador de los que le deben al Estado. ¿Cuáles son las características del económico coactivo? Es un proceso de ejecución, pues persigue el cumplimiento de una obligación de los particulares a favor del Estado. La parte actora siempre van a ser los órganos administrativos. Las pretensiones de la administración pública son de carácter coactivo, es decir, por la fuerza. La jurisdicción la ejercen los juzgados de lo económico coactivo y las salas del Tribunal de Cuentas. Miremos en qué artículo se encuentra eso, Eric, en el contencioso administrativo. Perdón, Lick, tengo aquí la ley, es que no le puse atención, honestamente. Miremos ahí donde dice dónde está la jurisdicción del económico coactivo. Muy bien. O alguien también que lo tenga allá en la mano para que lo podamos leer. Perdón, Lick, en el artículo 48 que dice cumplimiento, ejecución, capítulo 7. Leámoslo, Priscila, por favor. Dice capítulo 7, ejecución, artículo 48, cumplimiento. La sentencia señalará un plazo prudencial al órgano administrativo que corresponda para que ejecute los resultados. La sentencia es ejecutable en vía de apremio ante los tribunales competentes de ramo civil o ante la competencia económico-coactiva, según sea el caso. Subrayemos ese artículo, compañeros. Gracias, Priscila. 48, ¿verdad? Sí, correcto, licenciada. Artículo 48. Muy amable, Priscila, gracias. Para servirle. Bueno. Entonces dice que las características del económico coactivo son que es un proceso de ejecución, pues persigue el cumplimiento de una obligación de los particulares a favor del Estado. La parte actora siempre van a ser los órganos administrativos. Las pretensiones de la administración pública son de carácter coactivo, es decir, por la fuerza. La jurisdicción la ejercen los juzgados de lo económico coactivo y las salas del Tribunal de Cuentas.
¿Cuál va a ser la naturaleza jurídica del económico coactivo? Se trata de una ejecución especial donde el Estado, a través de los órganos administrativos, siempre es la parte actora contra existencia de un título ejecutivo y que persigue el cumplimiento de una obligación del particular a favor del Estado. Regulación legal del económico coactivo, anoten. Es el decreto 1126 del Congreso de la República de Guatemala. Esta es la ley orgánica del Tribunal y Contraloría de Cuentas. Y el decreto 6-91 del Congreso de la República de Guatemala del Código Tributario. El proceso económico coactivo tiene como fin exclusivo conocer en los procedimientos para obtener el pago de los adeudos a favor del fisco, las municipalidades, las entidades autónomas y las entidades descentralizadas. ¿Cuáles son los principios procesales del económico coactivo? Estos van a ser de impulso, de oficio. Están vamos a ver, es antiformalista y no se necesita de auxilio. No se debe citar leyes. En caso de urgencia puede gestionarse verbalmente, aunque debe ser preferiblemente por escrito. Su prioridad de otras leyes está el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley del organismo judicial. Vamos a ver la ley del organismo judicial, el artículo 107, que nos indica, alguien que lo tenga en la mano. ¿Quién levantó su manito? Vamos a ver. ¿Quién levantó la manito? No, mira. Ah, sí. Baltasar. Artículo 7, licenciada. Artículo 107. Son los turnos. ¿Cómo es eso? Turnos. En donde haya más de un juez de paz, deben estos funcionarios permanecer en su despacho por turnos, fuera de las horas de audiencia, a efecto de que haya un juez expedito para la práctica de diligencias que urgentemente demanden su invención y para las sanciones económicas de los que sean detenidos por faltas. Después de las horas ordinarias de audiencia, los turnos serán distribuidos por el presidente del organismo judicial. El juez de paz. Ajá, ¿qué man? El juez de paz que sin causa justificada no cumpliera con lo dispuesto en este artículo sufrirá una multa de 10 a 100,000, de 10 a 100 quetzales. En cada caso impondrá de plano el juez de primera instancia jurisdiccional. La causa justificada deberá aprobarse dentro de 24 horas. Gracias, Baltasar. Bueno, entonces estamos viendo de que supletoriamente estos jueces son los que van a entrar a ver lo económico coactivo. Requisitos para plantear la demanda. Dice, supletoriamente, dice que se va a tener el Código Procesal Civil y Mercantil en las demandas de solicitudes. Planteadas la demanda, al juez calificará el título y con base en el mismo mandará requerir el pago al obligado. Y si el obligatorio no cancela en el acto el requerimiento, se trabará embargo sobre bienes suficientes que cubran el valor de lo demandado. Miremos el artículo 84, dice, del decreto 1126. Vamos a ver cuál es el decreto 1126. Ley de Tribunal de Cuentas. Leámoslo, por favor. ¿Qué artículo dijo, licenciada? Artículo 84.
84 dije, sí, ¿verdad? Sí, Ah, no, artículo Ajá. 84. Con base en el título ejecutivo se dictará resolución mandando requerir de pago al obligado y en caso de no cancelar en el acto de requerimiento, trabar embargo en bienes suficientes que alcancen a cubrir el adeudo. En dicha resolución se prevendrá al ejecutado que dentro del término de 3 días debe manifestar su oposición bajo apercibimiento de continuar el trámite en su rebeldía. Gracias, muy amable. Bueno, para ver este tema creo que lo vamos a ver presencialmente porque es muy importante y es muy extenso, ¿verdad? Para que así podamos estudiarlo bien. Entonces ese día, por favor, lleven su ley de contencioso administrativo, su código procesal civil y mercantil, la constitución, y que lleven, por favor, también este que acabamos de leer, el de Tribunal de Cuentas y la ley del organismo judicial. Vamos a ver cuándo se da el silencio administrativo, cuáles son los efectos jurídicos del silencio administrativo, y vamos a ver también como un tercer efecto del silencio administrativo de naturaleza objetiva y opciones que tiene el particular. Entonces, yo creería que esto lo podemos ver más detenidamente en clase para que así no nos confundamos y estemos todos ya pues con nuestra ley en mano bien sabidos. Dice artículo 84 de qué ley de tribunales, ¿verdad? Bueno, vamos a ver también cuál es el control administrativo para ir avanzando en nuestra clase. ¿Alguien tiene una duda antes de que entremos a estudiar bien el contencioso administrativo para que no nos confundamos? Porque lo último que vamos a ver en clase va a ser lo que va a quedar de tarea en grupo, que van a ser los contratos administrativos. Entonces vamos a dar ahí a ese día que veamos los contratos administrativos. Vamos a ver que hay varios tipos de contratos que ya habíamos quedado que los íbamos a dividir para que los hagan en grupos. Van a haber de obra pública, de suministros, de servicios públicos, de servicios al Estado, de consultoría profesional, por ejemplo. Van a haber varios tipos de contratos para que nos los podamos dividir entre los grupos. ¿Alguna duda hasta el momento, compañeros? Porque si no, pues el día de hoy quedaría hasta aquí la clase para que ustedes tomen un respiro y puedan continuar con la clase que siga el día de hoy. Licenciada, súper rápido, perdón. Ya puse la asistencia para que ellos la llenen. Llenen la asistencia mientras tenemos algún tipo de duda o comentario. ¿Qué es casación, licenciada? He escuchado esa palabra, ¿verdad? Casación es un recurso que se da cuando ya se agotó todo. Por ejemplo, en palabras así más coloquiales que jurídicas, ¿verdad? Ya nosotros se nos agotó todo lo que habíamos llegado a la primera instancia, la segunda instancia,